Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de Escuela de Padres online. Hoy vamos a hablar de educación sexual infantil. Es un tema de mucho interés para los padres, es un tema vital, es un tema muy trascendente. Todos los padres tienen que conocer cierta información acerca de la educación, de la prevención y de la sexualidad de sus hijos. Ok, primero que nada, los padres de pronto están muy preocupados y me dicen que tienen un niño de tal o cual edad y que cuándo será el mejor momento para tener con sus hijos la plática. La educación sexual no es una plática que tienes con tus hijos, no es un día determinado en el que tú te sientas con ellos a darles cierta información, a amenazarlos o asustarlos o a prevenirlos o a decirles todo lo que tienen que hacer o saber o no hacer acerca de la sexualidad. No, claro que no. La educación sexual comienza desde el embarazo, desde que el bebé está en la panza. La educación sexual se transmite de una manera muy sutil. Es lo que tú entiendes acerca de la sexualidad, es la actitud que tú tienes hacia la sexualidad, es la actitud que tú tienes hacia el amor, la actitud que tú tienes hacia la amistad, por ejemplo. Cuando tú sabes si vas a tener un niño o una niña, tú defines cómo vas a decorar el cuarto. Si le vas a poner renos, le vas a poner color rosa por todos lados, si le vas a poner veleros, o si vas a tener el cuarto de la hermana que era color mamey y ahora tienes un niño y te urge quitar el color mamey del cuarto de la recámara donde va a ser el bebé porque ahora le vas a poner un azul. Eso es educación sexual porque eso transmite roles, eso habla de lo que tú crees acerca del rol sexual y de lo que tú vas a transmitir a tus hijos acerca del rol sexual, lo que tú piensas acerca de la amistad entre un hombre y una mujer, lo que tú piensas acerca del trabajo, por ejemplo, el hecho de que tú estés esperando el varoncito para que maneje la empresa de papá cuando sea grande, y entonces comentarios como si es niño ahí le paramos, pero si es niña vamos por el cuarto, pues habla mucho de cómo tú entiendes la sexualidad, cómo tú entiendes los roles, y por lo tanto ahí ya estás educando sexualmente a tus hijos, ahí ya estás transmitiendo ciertas creencias, ciertos valores, ciertos mandatos. Todo eso es educación sexual. La forma como tú, por ejemplo, les compras la ropa a tus hijos, qué tan permisivo eres en la manipulación de ciertos juguetes que son de roles femeninos o de roles masculinos. El hecho de que tú esperes que tu hija no vaya a estudiar medicina porque pues eso es algo para hombres, o que a ti te moleste que tu hijo quiere estudiar chef o quiera meterse a clases de baile. Todo eso es la educación sexual que se va dando de una manera constante, de una manera continua, de una manera sutil, transmitiéndole a nuestros hijos roles en donde a la hora de bañarlos nosotros les estamos diciendo o nombrando de alguna manera a sus partes íntimas, la manera como les hablemos, si usamos el término correcto y la palabra correcta para referirnos a cada una de las partes del cuerpo, o si nosotros le ponemos apodos como tu pipi, tus pompis, tu colita, y etcétera, etcétera, pues no, obviamente está hablando de que hay una cerrazón, una forma no correcta de hablarle a las partes del cuerpo. Entonces, cuando tú bañas a tus hijos les estás dando educación sexual. Cuando tú los tallas o no los tallas, o les indicas que se tallen ellos solos y les hablas de las partes del cuerpo de una por una, antes del sueño, cuando tú a tus hijos les indicas que ellos tienen que dormir en su propia habitación porque tú duermes con tu pareja, porque son una pareja y a las parejas nos encanta tener comunicación en la noche, abrazarnos, besarnos, apapacharnos y hacer cosas que solo los papás, que solo los esposos hacen. Ahí estás dando educación sexual. Cuando tú ves la televisión y de pronto observas a un Animal Planet, en donde están haciendo un elefante, donde se está pariendo un cachorrito, o donde están dos especies animales en época de celo, están cruzándose. Tú estás hablándole a los niños naturalmente y le estás diciendo, ok, es que es una leona que está en celo, y entonces los rugidos y viene el león, y esa es la forma como se hace para que el león pueda embarazar a la leona. La forma natural como tú ves los besos entre unos novios o que vayan agarrados de la mano, el hecho de si tú te besas con tu pareja,
frente a tus hijos, o te abrazas o te haces algún tipo de caricia. Todo eso es educación sexual. Cuando llega un hermanito, ¿qué tanto le hables tú acerca del embarazo, de que esté en tu vientre el bebé, de cómo van a nacer, de cómo se mueve, que le enseñes videos, que lo veas con mucha naturalidad, que le hables de cómo van a ser su hermanito, si van a ser de la forma natural o si van a ser por cesárea por alguna circunstancia en particular? El tipo de cosas que tú a tu hijo le dejes ver en la televisión, todo eso de una manera gradual, de una manera constante y de una manera sumamente incidental, le va dando a tu hijo educación sexual. No es una plática entonces. Tú puedes ir transmitiendo roles a lo largo de la vida de tu hijo y tú le puedes transmitir roles que sean muy rígidos o roles que sean equivocados. Sí, efectivamente, los roles sexuales, el rol masculino, el rol femenino, se van a aprender de los padres. Y aquí de pronto hay dos errores o dos fallas que puede tener un niño al adquirir y afianzar sus roles sexuales. La primera es que se transfieran o se transmitan o se enseñen roles sumamente rígidos. Los roles rígidos son aquellos que entienden que en el continuum entre la masculinidad y la feminidad hay un extremo de ser masculino y que no puede o no debe tocar nada en lo femenino. A un niño al que se le enseña a no tocar una Barbie porque eso es de niñas y entonces te puedes hacer joto, o no bailes de esa manera, no te muevas de esa manera, nada de tu ropa puede tener color rosa, no llores. ¿Por qué? Porque llorar es de niñas y pareces marica. Entonces nosotros vamos a ir bloqueando una parte muy importante en el desarrollo de un niño. Todos tenemos un cerebro que tiene aptitudes o que tiene expresiones masculinas y que tiene expresiones femeninas, y un cerebro íntegro, un cerebro pleno, un cerebro perfectamente realizado se va a desarrollar sin esas topes, sin esas prohibiciones, en donde un hombre está perfectamente bien que llore, no pasa nada. De hecho, los hombres de mi generación son hombres que tienen muchos problemas porque no saben expresar sus emociones, porque no les dejaron llorar frente a una muerte, frente a una pérdida, frente a los llegaron moqueteados de la escuela o les hicieron bullying y no les permitieron llorar porque llorar era de maricas, y de pronto tienen emociones que procesar muy intensas, y el llanto, como lo vamos a ver en inteligencia emocional, es bien necesario para superar el dolor. Incluso las lágrimas contienen sustancias químicas que producen dolor, por lo tanto, liberando lágrimas te liberas del dolor. Pero un niño al que se le ha dicho que no hable así, que no llore, que no baile así, que no le debe de gustar el baile sino el fútbol, etcétera, pues le estás traduciendo un rol muy rígido, en donde el niño entiende que hay cosas malas, inadecuadas, incorrectas, mal vistas, que no puede él expresar. O una niña a la que se le prohíbe sentarse de tal o cual manera, no se le da permiso de jugar fútbol cuando pequeña a pesar de que tenga habilidades, no se le da permiso de entrar a estudiar una carrera como leyes o como medicina, o a la niña se le dice no te comportes como marimacho, no te comportes de esa manera. Bueno, pues a la niña también le estás impidiendo que desarrolle una parte de su cerebro, una parte de sus cualidades, que es la acción, la toma de iniciativa, la fuerza, la destreza, la resolución de problemas, que es que ser aventada para adelante, resolver su vida, no esperar a que llegue un príncipe a resolvérsela, y por lo tanto le estás enseñando que hay cosas incorrectas que las mujeres no debieran hacer. Y nosotros tenemos que tener un desarrollo pleno. Todos tenemos una mente que es o muy femenina, o muy creativa, receptiva, suave, dócil, maternal, tierna, o una mente que es muy masculina, muy de toma de decisiones, de resolución de problemas, una mente analítica, práctica, racional, matemática, pero estamos en medio de ese continuum, y eso no tiene nada que ver con la homosexualidad. De pronto los padres van a no permitir que sus hijos se identifiquen con algunas conductas que tienen que ver mucho con el sexo opuesto, por miedo a que se vuelvan homosexuales, por miedo a que se hagan gays, por miedo a que, no, es que si yo lo dejo jugar con Barbies, este niño se va a hacer joto. A ver, nada que ver, eso es otra cosa. Vamos a llegar a entenderlo bien. Una cosa es la expresión sexual y otra cosa es la elección sexual. Y yo tengo amigas que son sumamente tiernas, ridículas, femeninas, pasivas, receptivas, incapaces, que no pueden mantenerse por sí mismas y que toda su vida gira en torno a temas netamente femeninos.
Y yo tengo amigas que son muy aventadas para adelante, que son empresarias, que son exitosas, que son fuertes y decididas en sus pensamientos, que son analíticas, racionales y toman decisiones de manera rápida. Su mente es muy fuerte, les gusta mucho el kickboxing, les gusta mucho la carrera y no son homosexuales, no tienen nada que ver. ¿Sí? Incluso yo conozco personas que les gusta la charrería, que son de cinturón piteado y que tienen una elección sexual homosexual. Entonces, bueno, primero como padres tenemos que darnos cuenta que un niño puede expresarse en todo el ámbito de conductas, desde lo más masculino, fuerte, vigoroso, hasta lo más femenino y tierno. Y él solo va a encontrar un punto en el cual se va a ubicar y en el cual se va a posicionar en este continuum de masculinidad, feminidad. El otro de los problemas es cuando los roles son equivocados. No son muy rígidos, pero son equivocados. Es decir, un niño, un varón, que ha sido criado únicamente entre mujeres. Que este es un problema más común que la niña que ha sido criada únicamente entre hombres. En nuestro país hay una tremenda ausencia de figura paterna, por muchas razones. Porque tenemos a los padres que se van del país a trabajar, porque tenemos a los padres que son workahólicos, que trabajan todo el santo día y que están muy poco en casa, que cuando están son personas muy ausentes, que no conviven mucho con los hijos, porque está el padre abandonador, el padre que se va, el hijo de madre soltera, el padre que simplemente no existe, no está presente. Y entonces tenemos varoncitos que están siendo educados por una mamá, una tía, una abuela, luego van al colegio y tienen una maestra, y si van a clase de natación tienen también una maestra y tienen demasiada convivencia con figuras femeninas. Por lo tanto, empiezan a tener pues un poco de carencia o de confusión acerca de los roles masculinos porque no conviven mucho con la figura masculina. Y es muy importante que si en la casa no se tiene una figura masculina presente y constante, y si tenemos niños varones, hagamos un esfuerzo porque ese niño tenga una convivencia sana y pueda introyectar roles de un tío, de un abuelo, de un maestro, de un mentor, en donde pueda tener por naturaleza reacciones masculinas que quizás de su madre, de su tía, de su hermanita y de su abuelita, pues no los va a adquirir. Entonces, una de las principales cosas es fijarnos. Los roles que yo estoy transmitiendo a mis hijos son o roles equivocados o roles muy rígidos, porque eso puede generar problemas sexuales en la vida adulta. ¿Qué requieres cuando vas a hablar a tu hijo acerca de sexualidad? Son 3 cosas básicas. Requieres honestidad, requieres humildad y requieres apertura. Son 3 cosas que tienen que estar presentes en cualquier comunicación que tengas con tus hijos en cuestiones de sexualidad. La honestidad, ¿con qué tiene que ver? A los niños se les dice la verdad, no se les inventa, no se les asusta. No se les habla de cuestiones que los asusten para que no se toquen, para que no hagan, para que no tengan sexualidad prematura, para que no se involucren muy temprano en una vida sexual. No, se les tiene que hablar con la verdad. Sí se les pasa un código de valores y voy a hacer mucho énfasis en el código de valores. Pero una cosa es dar la verdad, hablarle a cada parte del cuerpo por el nombre correcto que tiene sin sobrenombres. Eso puede generar mucha confusión y muchos problemas. Y hoy en día que los padres son tan abiertos y que los niños expresan de manera muy abierta en el colegio, en el kinder incluso, tu hijo puede ser objeto de burlas, objeto de bullying, porque un niño que le llame mi pipí a los 9 años, pues obviamente todos los demás niños se van a burlar tremendamente de él. Entonces tienes que ser sumamente abierto, sumamente sincero. También cuando yo hablo de sexualidad con mis hijos, tengo que decirles exactamente lo que siento, de lo que siento miedo, cuáles son mis mayores temores, mis mayores preocupaciones, cuáles son los riesgos que yo creo que tú estás corriendo. Vamos a ser en ese sentido no vagos, sino muy directos. Tengo muchísimo miedo de que pase esto puede correr a tal o cual riesgo. Cuando estamos siendo honestos, nuestros hijos vienen a nosotros. Cuando nos andamos por las ramas, les mentimos, les inventamos historias medio marcianas acerca de las cosas, si te cae la mano, si te tocas, te salen pelos, o sea, obviamente el niño se da cuenta que no está siendo honesto y muy pronto cambia su fuente de información, porque sabe pues, que con papá o con mamá no pueden encontrar respuestas honestas. Otra cosa importante es la humildad. Humildad porque no sabemos todo acerca de sexo. Hay que ser especialista, psiquiatra, sexólogo, para sabernos las de todas. Y como papás, que a veces no tenemos mucha información al respecto, más que nuestra propia experiencia o nuestra experiencia y vivencias acerca de nuestra propia sexualidad, pues hay muchísimas cosas que no sabemos. Y de pronto es válido preguntarle a los niños, ¿sabes qué? No sé.
podemos investigarlo juntos, porque no tengo la menor idea. Y lo podemos investigar juntos. Y sería magnífico que tu hijo te tuviera la confianza desde muy pequeñito para hacerte ciertas preguntas y para saber que tú le vas a responder de manera honesta y que si tú no sabes, también le vas a decir no sé. Y también vas a ir a investigar con él de una manera tranquila. El tercer factor es la apertura. Tenemos que ser muy abiertos. Mis abuelos fueron más abiertos que sus padres con mis padres. Mis padres fueron mucho más abiertos conmigo de lo que fueron sus padres. Yo he sido mucho más abierta con mis hijos de lo que fueron mis propios padres. Y seguramente que mis hijos serán mucho más abiertos con sus hijos. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor apertura en cuanto a cuestiones sexuales. Cada vez los jóvenes tienen un despertar mucho más pronto, mucho más temprano. Y para ser abierto, ¿qué necesitas tener? Pues necesitas tener reacciones calmadas, reacciones tranquilas, escuchar a tus hijos. Cuando tus hijos vienen y te empiezan a contar algo, no te pares de pelos, no empiezas a tirar el sermón, asustarlos de lo que puede llegar a pasar y entonces interrumpes lo que te están diciendo. Saben que no eres una persona con la que puedan platicar de este tipo de temas y se van a platicarlo con una amiga, se van a platicarlo con el chofer, se van a buscarlo en internet, a googlearlo. ¿Por qué? Porque a mi mamá se le paran los pelos cada vez que yo le digo lo que está pasando, lo que hizo mi amiga, o cada vez que llega una niña del kinder, por ejemplo, y dice, papá, ¿qué crees? En el baño Pablito nos tocó. Y entonces un papá que contesta, ¿cómo te tocó Pablito? Pues lógicamente pues ya no vuelvo a decir que me tocó, ni, y a lo mejor el niño iba a decir, nos tocó el piano y se oía padrísimo, o qué sé yo, ¿no? Pero el niño se bloquea, se cierra. Si tú tranquilamente, a ver, ¿cómo te tocó y de qué manera? Y anteriormente te había tocado Pablito. A ver, yo quiero que toques este muñeco como te tocó Pablito. Y con toda la calma, con toda la serenidad, primero permites que tus hijos te digan absolutamente todo lo que te tengan que decir, sintiendo que tú no estás sobrereaccionando, sintiendo simplemente que tú te estás interesando por lo que está sucediendo, pero no un interés morboso, no un interés angustioso, no un interés en donde saben que quieres pararte a matar a Pablito en ese momento, no, sino que tú simplemente estás interesado y quieres saber de qué manera los puedes ayudar. Eso de repente requiere de un esfuerzo, porque tienes que mantener la calma, tienes que controlarte para escuchar de pronto un relato de un niño que te está haciendo referencia a un juego sexual o a alguna experiencia que no te gusta que estés teniendo. Una vez que has escuchado todo, absolutamente todo, tranquilamente y con paciencia, es importante que le des una información a tu hijo, que lo protejas, si se trata de protegerlo acerca de cuestiones de abuso sexual o de juegos sexuales. Con mucha tranquilidad le vas a dar toda la información pertinente, información que aquí mismo te voy a dar, pero primero escuchando la información, después dando la información que tú le tengas que dar a él, y después, y por último, siempre por último, dando nuestro valor. Sí se transmiten valores cuando hablamos de sexualidad. No es una tendencia moderna de que vamos a hablar y vamos a separar lo que es sexualidad de lo que es relaciones íntimas o relaciones afectuosas. No. Hay varias maneras de entender la sexualidad o de entender lo que es el sexo. Anteriormente se hablaba de sexualidad con muchísima culpa. Entonces, cuando se transmite que el sexo es algo pecaminoso, que el sexo es un pecado, lógicamente se crece con mucha culpabilidad, se crece con muchos trastornos sexuales. No puedes asimilar que de un momento a otro algo que toda la vida te han dicho que fue pecado, que no se puede hacer, que no se puede sentir, que dos personas no pueden compartir, de pronto porque hubo una firma ante un registro civil, o de pronto porque me vestí de blanco y vino luz y sonido y vinieron todos los amigos y bailé hasta las 3 de la mañana, ya para mañana ya no es pecado. El cerebro no funciona así. Si al cerebro tú lo has programado durante 12, 15, 18 o 21 años que estas sensaciones son pecado, que estas expresiones son pecado, el cerebro no entiende que porque firmamos y bailamos y me vestí de blanco, para mañana ya no es pecado. Entonces aquí vienen muchísimos trastornos sexuales que muchas parejas tienen. Muchas veces con el sentimiento de culpa no permite vivir una sexualidad plena.
Por lo tanto, la sexualidad nunca tiene que transmitirse como algo pecaminoso o algo sucio a nuestros hijos, ¿sí? Está una segunda forma de transmitir la sexualidad, que es una forma muy real, es una forma no correcta, en donde los psicólogos, la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo, en donde se habla de que la sexualidad es necesaria para la reproducción. Dos personas tienen relaciones sexuales para criar un tercero, para tener hijos y para traer hijos al mundo, y es la forma de que sea bendecida una pareja. Sí, efectivamente, los hijos son una bendición, pero la sexualidad no únicamente la ejercemos para tener un hijo. Claro que no, realmente no. Como les digo en el curso de Escuela de Padres, levante la mano la que lo siga al pie de la letra. O sea, tus hijos no te lo van a creer. La primera vez que se los explicas que esto se hace para tener un bebé, pues se quedan de a 6 y te dicen, o sea, tú y papi 3 veces y mi tía 4 veces. Uy, mi abuelita 10 veces. Y esta historia les va a durar así como 3 días, pero luego se van a ir dando cuenta que no, que tú les estás mintiendo. Por lo tanto, van a tener mucha desconfianza, van a creer que una de dos, o tú no sabes, o tú sientes mucha culpabilidad acerca de tu propia sexualidad, o bien tú les estás mintiendo. Y si tú les estás mintiendo, ya no van a venir a preguntarte a ti. La manera como nosotros tenemos que transmitir el entendimiento del sexo a nuestros hijos es enseñarles que la sexualidad es la culminación de una relación de amor entre una pareja, que la sexualidad requiere mucho respeto, mucha responsabilidad mutua, porque es un compromiso entre dos personas que se aman, entre dos personas que han elegido compartir su vida y que entonces comparten lo más íntimo de su vida y lo más sublime de su vida, que es la sexualidad. Ok, la educación sexual no se puede desvincular entonces de la educación emocional. Una cosa importante que tenemos que tener clara los padres, porque ahorita de repente hay una tendencia demasiado moderna, demasiado liberal, es que la sexualidad es una actividad adulta. La sexualidad como muchas otras cosas en la vida, tienen riesgos y consecuencias importantes y riesgos y consecuencias graves. Cuando una persona está preparada física, mental, emocional y económicamente para asumir las consecuencias de algo, es que empieza a hacerlo o empieza a practicarlo. De pronto hay una tendencia de dejar beber a nuestros hijos demasiado pronto, antes de que sea legalmente correcto, y de pronto estoy viendo una tendencia a promover la actividad sexual en nuestros niños muy pronto, antes de que estén maduros, antes de que estén preparados para ello, o de transmitirles demasiada información, y entonces de pronto por ahí hay una fórmula en donde pone de un lado el sexo y totalmente de otro lado la parte de los sentimientos, o la de la educación de los sentimientos y de la educación de las emociones con respecto a los compromisos. Esto no es correcto. La sexualidad, queramos o no, va unida a las emociones. Es algo que te llega a ligar emocionalmente muy fuerte con otra persona. Quien dice que no, que el sexo es algo que pues se puede ejercer y sin tener una relación, sin tener un vínculo, porque es algo pues deportivo, que no pasa nada, etcétera, etcétera. Entonces empieza a promover de frente en chavitos muy jóvenes esta idea. Eso provoca que se llegue a usar o a abusar de las personas. Una persona que se va a vincular sexualmente pero que no se va a vincular emocionalmente con otra, puede correr el peligro de hacerle mucho daño a otro, de destruir la vida de otro, de lastimar profundamente las emociones de otra. Es por ello que siempre vamos a vincularlos, vamos a hablar de que la sexualidad requiere un compromiso, requiere de una responsabilidad, requiere de una relación estrecha entre dos personas, y que esa relación estrecha entre dos personas tiene que ser correspondida, tiene que ser mutua, tiene que ser consensuada. Hablamos entonces nosotros mucho de la importancia de tener en cuenta a la otra persona para saber que está preparada para tener una vida sexual. Eso hablamos con nuestros adolescentes de una manera clara y de una manera directa. Sucede que de pronto los niños tienen mucha información sexual y saben demasiadas cosas.
con respecto a la sexualidad. Han googleado demasiadas cosas con respecto a la sexualidad, pero pocos saben acerca de los sentimientos, de las emociones, o pocos saben acerca del manejo de la responsabilidad con una persona con la que has tenido un vínculo tan estrecho. ¿Por qué? Porque hay demasiada información, pero hay poca educación. No hay mucha educación sexual en nuestro país, no somos una sociedad abierta en cuestiones sexuales, dependemos mucho a veces de la cultura estadounidense porque importamos demasiadas series, comedias, películas, y de pronto tenemos esa sociedad estadounidense en donde es una sociedad por un lado mojigata, que no ve la sexualidad con la naturalidad con la que la ven los europeos, por ejemplo. Sí es muy mojigata, pero también es una sociedad muy morbosa, en donde abunda la pornografía. Abunda de tal manera la pornografía que nosotros tendríamos que tener desde ahorita un cuidado importantísimo con nuestros niños muy pequeños para protegerlos de la pornografía, porque la pornografía está en todos lados. De pronto oí a alguien decir, es que vivimos en una sociedad muy sexual. No, bueno, bonito fuera, porque la sexualidad tiene que ver con la ternura, con la expresión, con el compromiso, con el amor, con el cariño. No, vivimos en una sociedad muy pornográfica, en donde hay demasiada expresión sexual, pero sin la ternura, sin el respeto, sin la responsabilidad, sin enaltecer el cuerpo o enaltecer el sentimiento como se debiera enaltecer. A nuestros hijos les vamos a hablar muy pronto de pornografía. ¿Qué tan pronto? Bueno, a los niños les debemos hablar de pornografía desde los 6 años. ¿Por qué? Porque déjenme platicarles que yo empecé a ejercer hace casi 30 años y yo veía niños muy diferentes con una candidez que ahora los niños no tienen, y esto lo han provocado el cambio en los juegos que tienen los niños, sobre todo el acceso que tienen los niños prácticamente ilimitado a las redes sociales, al internet, a la televisión, a canales no adecuados para pequeños o para menores, incluso muchas veces en el estar viendo o esculcando el celular de mi papá, no faltan los grupos que te mandan las fotos indebidas, a las fotos con contenido pornográfico, los niños en tu propia casa sentados en un restaurante en tus propias piernas pensando que tú estás controlando lo que están viendo. Es muy común que los papás me lleguen a confesar, es que me muero la pena, pero es que el niño estaba viendo, le picó, tengo un grupo que me manda cosas que no son muy decentes, y entonces el niño, papá, ¿qué es esto? Llegan los papás asustados, llegan las mamás furiosas, pero sí realmente estamos rodeados de pornografía en los espectaculares, en los videos, en los anuncios, en las novelas, en las películas, en cualquier revista hay una sensualidad que prácticamente raya con la pornografía, y por lo tanto nuestros hijos se van a topar con la pornografía desde muy pronto, y debemos de tener mucho cuidado de que no entiendan que eso es la sexualidad. Por lo tanto, van a escuchar por primera vez la palabra pornografía de nuestra boca, en donde nosotros les tenemos que decir, mira, hay algo que se llama pornografía y que en un momento de tu vida tú te vas a topar con la pornografía, y la pornografía no es sexualidad, la pornografía no es educación ni información sexual. ¿Por qué? Porque la pornografía es el valor distorsionado de la sexualidad. La pornografía es la parte oscura, la parte sucia, la parte no apta de la sexualidad. ¿Por qué? Porque en la pornografía no hay un compromiso, no se enaltece el cuerpo, no hay un respeto, no hay una parte consensuada, y lógicamente te puede dañar, porque si tú entras a conocer lo que es la sexualidad por la parte de la pornografía, no estás entrando por donde se debe. Hay una pequeña historia que yo les cuento a los niños y que se las voy a compartir porque se me hace que es muy útil. Tengo ahorita muchos niños que han tenido contacto con la pornografía desde edades tan tempranas como los 6 o los 7 años. Y de pronto los padres sorprendidos vienen a consulta asustadísimos porque el niño en su iPad accede muy frecuentemente a páginas pornográficas. ¿Por qué? Porque esto se da en cascada. Es un movimiento que se va dando en donde los jóvenes traen pornografía en su celular y se sienten muy ansiosos porque la pornografía genera ansiedad. Y entonces se la comunican o le pasan los links o asustan o se divierten diciéndole al primito de 12 años, mira, ve esto, a que no te metes a esta página, a que tú no ves esto, te voy a enseñar algo, porque esa ansiedad que a mí me genera la pornografía la necesito sacar, y la manera de sacarlo es contagiar a otro. Es como lo que nos pasa cuando vemos un atropellado. Llegamos a la casa
súper alterados. Entonces, ¿qué hacemos? Le platicamos a todo mundo, le platicamos a nuestra hermana. ¿Qué crees? Iba yo en la calle y entonces el ciclista se atravesó y paz, y vi las tripas y fue horrible y la sangre y yo... Llega mi marido y le platico lo mismo. ¿Qué crees? Es que venía en la esquina y entonces el ciclista se atravesó y se cayó y vi las tripas. Cada vez que yo platico el evento del accidente, lo voy superando hasta que yo libero completamente la ansiedad que siento en mí por el evento vivido. Pues bien, a los niños les provoca ansiedad la pornografía. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar otro niño para platicarles acerca de lo que han visto, para liberar esa ansiedad. Pero no encuentran un niño más grande o no encuentran un niño de su edad. Lo que hacen es que encuentran un niño más pequeño, que es más indefenso, para platicarles acerca de la pornografía. Y este niño entonces se ve expuesto a la pornografía de momento, que le genera muchísima ansiedad y por lo tanto el niño tiene que liberar esta ansiedad. Y un niño de 12 va con un niño de 8 y le muestra. Y un niño de 8 va con un niño de 7 y le muestra. Y de pronto tenemos niños ya muy pequeñitos que han sido contaminados por esta cascada de la pornografía. Entonces yo tengo que hablarle a mi hijo desde muy pequeño y decirle, ten cuidado con la pornografía. ¿Qué es la pornografía? La pornografía es algo que no te va a encantar y algo que te vas a sentir mal, que te vas a hacer sentir angustiado, en donde tú vas a tener una sensación de que estás haciendo algo malo o algo incorrecto. Y el ejemplo que yo les pongo a los niños es lo siguiente. Les pregunto, bueno, ¿a ti te encanta? Me imagino que tus papás te lleven a un restaurante. Sí, a mí me encanta ir a un restaurante. Bueno, pues ¿a qué restaurante te encanta ir a ti? No, bueno, pues a mí me encanta y que mis papis me lleven al Pollo Pepe. Ah, qué rico, es delicioso el Pollo Pepe. Sí, delicioso, me encanta. A mí también me gusta mucho. Pero fíjate que cuando tú llegas al Pollo Pepe, tienes primero que esperarte a que te den una mesa o escoger una mesa. Una mesa que esté cómoda, en donde no te dé el sol, en donde no haya frío, en donde no haya mucho ruido o quizás que esté cerca de los juegos. Escoges tu mesa, te sientas, te lavas tus manos, tienes las manos limpias y entonces te dan la carta y empiezas a, qué rico, a ver, voy a querer un cuarto de orden de pollo, voy a querer unas flautitas, voy a querer una entrada, ¿qué voy a querer? Y empiezas a elegir y se te empieza a antojar y empiezas a negociar y después viene el mesero y le pides lo que tú quisiste pedir, a lo mejor tu piernita de pollo, tus flautitas o lo que sea. Y entonces el mesero se va y de una forma muy linda, muy limpia, muy higiénica y muy elegante te trae tu orden de lo que serviste. Y entonces tú te lo empiezas a disfrutar, te encanta, lo disfrutas, estás conviviendo en familia, te estás pasando un muy buen rato y estás comiéndote tu pierna de pollo Pepe. Pero hay otra forma de comer pollo Pepe que yo te puedo contar. Detrás de todos los restaurantes, de este y de todos los restaurantes, hay un tacho grandísimo de basura en donde todos los desperdicios se van depositando. Es lo mismo, es el mismo pollo, el mismo ingrediente, el mismo material, la misma preparación, pero que no tiene todo el preámbulo que tú tuviste. Entonces un día yo te voy a decir, te voy a invitar a comer pollo Pepe, pero ¿sabes una cosa? Yo no quiero pagarlo, yo no quiero ir y comprometerme y hacer una fila y escoger una mesa, yo no quiero tardarme en que el mesero me atienda y yo no quiero escoger y convivir con todos ustedes aquí, no. Yo te voy a llevar a la parte de atrás de pollo Pepe y te voy a abrir el bote de basura y te voy a invitar todo lo que tú quieras comer y retacarte y tragar. No vamos a pagar, no vamos a hacer el preámbulo, pero vamos a comer lo mismo, porque es lo mismo, está preparado de igual manera. ¿A ti te encantaría que yo te llevara en esas circunstancias? Y todos los niños dicen, no, guácale, a mí así no me gusta. Claro, queremos entrar a la sexualidad por la puerta delantera, no queremos entrar a la sexualidad por la puerta trasera, donde no hay compromiso, donde no hay responsabilidad, donde no hay relación, donde no hay una corresponsabilidad en un compromiso que estamos teniendo. Esta es la pornografía, cuando tú entras por la puerta trasera a tu restaurante favorito. Una de las mayores preocupaciones que tienen los padres con respecto a la educación sexual de sus hijos son las famosísimas preguntas. ¿Qué voy a hacer cuando me pregunte? ¿Cómo le voy a contestar? ¿Cuáles son las respuestas que les tengo que dar a mis hijos a cierta edad? No son tan graves el tema de las preguntas si nosotros entendemos una cosa básica e importante. Un niño solamente hace una pregunta cuando está emocional e intelectualmente preparado para escuchar una respuesta. Un niño que hace una pregunta es un niño que ya se hizo una hipótesis de la respuesta. Un niño nunca va a venir y nos va a preguntar, por ejemplo, mamá, ¿qué son los hoyos negros? O nunca va a llegar y nos va a preguntar cosas como, por ejemplo, ¿qué es el Tratado de Libre Comercio?
O sea, y lo he escuchado de ti, lo he escuchado en una comida familiar o lo he escuchado en un programa de televisión. Otros términos, quizás no estos, pero otros términos, partidos políticos. Un niño de 2 años no nos pregunta, mamá, ¿qué son los partidos políticos? Lo escucha. Es como quien tiene un esposo muy inteligentísimo, súper abogado, que es escritor y shalala. Entonces tú lo oyes platicando por teléfono y lo oyes hablar de ciertas cosas complejas y palabras que no entiendes y no se lo preguntas. ¿Por qué? Porque como que te da la sensación que aunque le preguntes te vas a quedar en las mismas. Entonces mejor eso no se lo preguntas. Entonces tranquilos. Los niños en primer lugar nos van a hacer una pregunta generalmente cuando estén mental, intelectual y emocionalmente preparados para escuchar la respuesta. Eso ya de entrada nos da muchísima paz. El niño ya se ha hecho varias hipótesis y el niño ya únicamente lo que quiere es aclarar acerca de esa pregunta. Pues bien, algunas de las reglas son, cuando un niño te haga una pregunta, tú tienes que estar disponible. Tú tienes que estar disponible en ese momento. Con los niños no se vale te respondo después. Espérate a que llegue tu papi para que te responda. Ahorita que lleguemos a la casa. O, ¿sabes qué? Mejor vámonos al cine y regresando te pregunto. No. Cuando los niños nos hacen una pregunta, en ese momento tienen esa duda y en ese momento les tenemos que resolver la duda que tienen de una manera directa, práctica, sencilla, que ahorita voy a explicarlo. Pero si tú lo pospones, lo más seguro es que tus hijos ya no te vuelvan a preguntar regresando del cine. Lo más seguro es que cuando regrese papá de trabajar ya no le pregunten a papá lo que te preguntaron a ti. Lo más seguro es que los niños entiendan que esos son temas para los cuales sus papás no tienen tiempo o que esos son temas que a sus papás les generan ansiedad, preocupación, vergüenza o que no saben sus papás. Entonces la próxima vez que tengan, o bien se van a quedar con la duda o bien la van a googlear si ya son grandecitos o le van a empezar a preguntar a amiguitos o a la muchacha o al chofer o a la vecina o qué sé yo. Entonces es muy importante transmitirlo y eso es educación sexual, que en el momento en el que tú tienes una duda, es importante resolverte esa duda. Cualquier cosa que estemos haciendo puede esperar. Si yo vengo manejando en el periférico y mi niño de 7 años a lo mejor me pregunta, oye, ¿qué es un aborto? Pues a lo mejor en medio del periférico no le puedo responder ni explicar, pero a lo mejor sí le puedo decir, ¿dónde escuchaste la palabra? Es que en mi videojuego dice, se abortó la misión. Entonces ya entendemos que nos está hablando de otra cosa, que esa es una de las reglas importantes, ¿sí? Cuando tú sientes que una de las preguntas que te está haciendo tu hijo es demasiado adelantada para la edad que tiene o para la información que maneja, es muy importante revertir la pregunta. Y entonces tú te puedes dar cuenta si es un problema de vocabulario, si tu hijo se está refiriendo a otra cosa, no exactamente a lo que tú crees, y muchas palabras tienen no solamente un contenido sexual, tienen también otro contenido que en otro contexto puedes tranquilamente explicar. Si bien el contenido sí era sexual y entonces el niño te contesta, porque me dijo Pablo que su mamá ayer tuvo un aborto, entonces bueno, le vas platicando levemente y llegando a casa tienes el cuidado de sentarte con tu hijo y explicarle por qué algunas mujeres sufren un aborto, qué es, qué generalmente lo produce y etcétera, todo lo que el niño te venga a preguntar, ¿ok? Pero bien, la regla número 1 para contestarle a nuestros niños es saber que el niño, si te lo está preguntando, está emocional, mental e intelectualmente preparado para recibir la respuesta. La regla número 2, se dan las respuestas sencillas, paso por paso, se da una respuesta breve. Si el niño sigue preguntando, se le vuelve a responder. Si el niño pregunta una tercera vez, se le explica más. Es mucho mejor irnos por pasos, porque va a llegar un momento, y así son los niños, en que te preguntan algo y después te dicen, y se van a jugar. ¿Por qué? Porque hasta ahí pudieron entender. Entonces, mamá, ¿qué es un aborto? Se le llama aborto cuando un niño nace antes de tiempo y no estaba preparado para sobrevivir. Ok, ya, punto. No te preguntó ni más, ni cómo, ni por qué. Pero hay niños que sí se quedan, ¿pero por qué pasa eso? ¿Y a quién le pasa eso? ¿Y qué pasa después de eso? Y pasa eso cuando la bebé quiere, o cuando el doctor quiere, o cuando la mamá quiere. Tú te vas extendiendo tanto como el niño te lo vaya pidiendo. Pero siempre es mucho mejor responder demasiadas preguntas de un niño que responder demasiado a una sola pregunta de un niño, que probablemente no lo puede entender en el mejor de los casos, o le metes inquietudes que no eran de su edad.
inquietudes que no estaban dentro del niño en ese momento. Y la tercera es, como lo dije, si tú sabes que o sientes que una pregunta es demasiado fuerte, pues la reviertes, en donde lo escuchaste o bajo qué contexto o quién te lo dijo, y muy probablemente ni siquiera sea una pregunta acerca de sexualidad, muy probablemente sea una pregunta acerca de que con un problema de lenguaje y con un problema de pronunciación, y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí son preguntas. ¿Qué preguntan generalmente los niños? Pues bien, los niños de 2 a 3 años. Los niños de 2 a 3 años son niños todavía muy ingenuos, son niños a los que les encanta andar desnudos, porque andar desnudo es una delicia, porque nosotros no lo hacemos, pues porque por pudor, pero ellos no tienen todavía desarrollado el pudor, por lo tanto cuando les quitas el pañal el niño corretea por toda la casa y se siente feliz desnudo y no quiere que le pongas el pañal, y no es porque el niño sea exhibicionista ni porque tenga algún trastorno o alguna precocidad de tipo sexual, es simplemente pues porque está gozando de la libertad y de la ausencia, de la incomodidad que le genera la ropa. Un niño de 2 a 3 años ya reconoce las diferencias anatómicas que hay entre hombres y mujeres, reconoce que hay 2 roles, reconoce que hay niños y que hay niñas, y entonces empieza a estar muy preocupado por ese tema, de que si yo soy niña y me junto con las niñas y fulanito es niño y se junta con los niños y este es un juego de niñas y esta taza es de niños y los superhéroes son de niños y las princesas son de niñas. Entonces lo que hace el niño es que va dividiendo el mundo en 2 grandes sectores, lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, y pues lógicamente aquí entra dividir el mundo en niños y niñas, hombres y mujeres. Las niñas crecen y son mamás, los niños crecen y son papás. Entonces hacen preguntas como: yo de grande, ¿qué voy a tener? ¿Boobies o barba? Y por ahí se van ubicando. Ah, ok. Y yo de grande, ¿me voy a parecer a mi mamá o me voy a parecer a mi papá? Gira mucho en torno a eso. Aquí hay un tema con el rollo de todo el movimiento LGTB y etcétera, y que es harina de otro costal y es otro tema, pero solo quiero mencionar algo de manera breve. Los niños pequeños son totalitarios, los niños pequeños no entienden de intermedios. Para un niño pequeño de 2 o 3 años, cuando tú le dices que la vecina es una bruja, él te entiende literalmente que la vecina es una bruja. Y cuando viene la vecina y te toca la puerta y te pide una tacita de azúcar y tú la pasas y te sientas y le preguntas cómo ha estado su mamá y le chuleas el collar que trae, etcétera, el niño se queda de a 6. Y el niño, si es prudente, cuando sale la vecina te dice: pero mamá, ¿por qué la dejaste pasar si es una bruja? Porque realmente no entiende que las cosas no son blancas y negras, que hay infinidad de tonalidades en el medio y que una persona puede caernos mal, puede tener cosas inadecuadas o que no aceptamos, pero puede ser una persona a la que aceptemos en nuestra casa, le ayudemos o le brindemos apoyo en un momento difícil de su vida. Por lo tanto, dejarle a un niño unas opciones abiertas de que no, esto no, si serás niño, si serás niña, y cuando crezcas y que transexual, lesbianismo, perdónenme, pero los niños no lo pueden comprender. Los niños son muy simples. Para los niños, y ellos se la pasan preguntando: ¿esto es niño o esto es niña? Y son simples para entender cosas como, por ejemplo, este es un niño y este creció y se convirtió en un hombre, pero le gusta establecer una relación de noviazgo con personas de su mismo sexo. Pero las cosas mucho más 2 más 2, no tan complejas y tan complicadas como de repente nos lo están proponiendo. Sí abiertas, más no complejas. Si ustedes tienen un niño entre 2 y 3 años, se darán cuenta que se la pasa muy preocupado por eso. Muy preocupado porque: oye mamá, yo cuando sea grande ¿me puedo casar con Mariano? Ah, ok. Y entonces, ¿verdad que mi amiguita Ofelia no se puede casar con María? Y entonces quieren que les compres una tortuga, pero están empeñados en que les compres una tortuga que sea niña. Y entonces ahí estás tú tratando de investigar cómo se compra una tortuga niña. Entonces pues compras una tortuga y le pones Rosita y ya es una tortuga niña, punto. ¿Por qué? Porque se llama Rosita. Son simples. Entonces, oye, ¿cómo sabes que tu tortuga es niña? Le pregunta un niño al otro y el otro contesta: porque se llama Rosita. Porque las cosas son simples. El nombre, el color de prenda que usas, el pelo corto o el pelo largo es lo que te da el rol sexual. Entonces es muy fácil, porque los niños te van a hacer preguntas en ese momento, alrededor de los 2 o los 3 años, como: ¿cómo hacen pipí las niñas? O ¿cómo hacen pipí los niños? ¿Por qué? Porque pues están muy preocupados al darse cuenta que la anatomía es diferente. Te van a hacer preguntas como: ¿de dónde vienen los bebés? Lo cual no significa de cómo entraron ahí los bebés. Una respuesta sencilla y simple de: los bebés vienen de la barriga de mamá.
es donde se desarrollan, donde se forman, donde crecen. Eso los va a tener bastante contentos. Algunos niños que son un poco más curiosos, un poco más inteligentes, te pueden llegar a preguntar cómo salen de la barriga de la mamá. Y entonces tienes que dar una respuesta que sea muy honesta, que sea muy clara. A los niños hay que contestarles con la verdad. A esta edad, entre los 2 y los 3 años, específicamente cuando se les quita el pañal a los niños, pueden aparecer también los juegos autoestimulatorios. Es decir, el niño traía una parte de su cuerpo hasta entonces constantemente tapada o cubierta, que no había experimentado, que no se conocía, y cuando le quitas el pañal y empieza a usar calzoncitos, entonces el niño empieza a tener diferentes sensaciones con el roce de las sillas, con el roce de los muebles, con el roce de sí mismo, se empieza a tocar mucho más. Los papás de pronto se asustan muchísimo y erróneamente alguna maestra de kinder o alguien te puede decir que tu hijo se está masturbando. No hay más graso error. El niño simplemente se está autoestimulando, lo cual no es lo mismo que masturbarse. La masturbación conlleva una fantasía sexual. En la autoestimulación el niño se toca y siente riquito, igual como se pica las narices y siente riquito, igual como se mueve el pelo y siente riquito, o como se muerde las uñas. Cuando es muy intensa, cuando notamos que un niño lo hace con mucha frecuencia, más bien tenemos que preguntarnos si no hay algún factor de ansiedad que le puede estar generando al niño la necesidad de tener que relajarse con esa frecuencia. Normalmente todos los niños entre los 2 y los 3 años se tocan, es algo pasajero. Simplemente nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a mantener al niño ocupado, le vamos a mantener sus manitas ocupadas, le vamos a hablar de cuestiones de higiene, lo vamos a entretener en otras cosas. Cuando esto no se hace en solitario, sino cuando los niños empiezan a explorarse unos a otros, que se ven uno al otro como hace pipí, nosotros como padres podemos tener una actitud tranquila, una actitud cariñosa y amable, y hablarles a los niños acerca de lo que es el respeto a tu propio cuerpo y la importancia de que cuides tu cuerpo y no juegues con las partes del traje de baño. Decirles desde muy pequeñitos que las partes que cubre un traje de baño son las partes íntimas, y con las partes íntimas no se juega. ¿Por qué? Porque puede ser lastimoso o puede ser ofensivo. Dibujas un muñequito y a este muñequito le dibujas un traje de baño. Si es niño, pues únicamente su boxer; si es niña, pues su bikini o su traje completo, y entonces le dices: con estas partes que cubre el traje de baño, los seres humanos no los enseñamos más que a nuestras personas de confianza, por ejemplo tú, mamá o papá que te baña, y al doctor cuando te revisa. Estamos dando prevención de abuso sexual, estamos dando información y estamos respondiendo a las preguntas de los bebés, y estamos entendiendo que un niño entre 2, 3 o 4 años puede tener algunos tipos de juegos o algunos tipos de actividades que van encaminadas a descubrir el cuerpo del otro sexo, a conocer, a indagar. Es medio difícil que yo me pueda ver a mí misma, mis pompis o mis partes, pero no es tan difícil que se las vea a mi amigo o que se las vea a mi hermana. Entonces, por eso que los niños empiezan a ser curiosos y a verse. Aquí hay que tener una cosa muy presente. No podemos permitir juegos de tipo sexual con niños de diferentes edades. No está del todo mal que una niña de 2 y un niño de 2 años, jajaja, se ataquen de la risa, se vean las pompas y vieron cómo hicieron pipí. Pero que un niño de 9 años esté teniendo un juego de este tipo con un niño de 2 o de 3, eso no es normal. Estos juegos se dan de manera natural entre las mismas generaciones, pero no con niños mayores que pueden tener un interés diferente o un interés morboso en niños más pequeños, ¿ok? Los niños todavía a los 2 o 3 años les gusta mucho correr desnudos, no son todavía morbosos y pueden por lo tanto bañarse con ambos padres. Es una pregunta que me hacen muchísimo en los cursos. ¿Hasta qué edad me puedo yo bañar con mis hijos del mismo o de diferente sexo? Bueno, pues la respuesta es muy simple: hasta el momento en el que tú te sientas cómodo. Llega un punto en donde ya sea tú o ya sea el niño no se siente cómodo. Cuando el niño no se siente cómodo, el niño lo manifiesta muy abiertamente. Y el niño dice: no mami, yo ya no me quiero bañar con mis hermanas, yo ya me quiero bañar solito. O no papi, yo ya no me quiero bañar contigo, yo mejor me quiero bañar solito. El día que tu hijo te dice que se quiere bañar solito, ese día se baña solito, punto. No lo vas a presionar ni por ahorrar tiempo, ni porque ándale, estamos deprisa. No, vas a respetar y vas a transmitir, esto es educación sexual, vas a transmitir el respeto a la sensación
sensación de incomodidad del otro cuando tiene que mostrar su cuerpo y no se siente plenamente cómodo, ¿ok? Bien, ¿qué nos va a preguntar un niño de 2 o 3 años? Nos va a preguntar cosas como la siguiente, por ejemplo, ¿puede ser mi novio papá? ¿O puedo casarme con mi mamá? Que es una pregunta que a veces nos encanta y nos morimos de ganas de contestarle que sí, que se va a casar conmigo, que no va a encontrar otra mujer más linda y más hermosa que su madre, y le queremos arrancar una promesa de amor eterno a nuestro hijo. Yo sé que nos da muchísimas ganas de hacerlo. Sin embargo, parte de la educación sexual es enseñarles la diferencia que hay entre un rol o una relación de paternidad y una relación de pareja. Entonces, una respuesta correcta podría ser la siguiente. Nosotros somos mamá e hijo y esto es muy diferente a ser novios. Cuando crezcas escogerás una novia tan linda como mamá. Y esto es también muy lindo como ser mamá e hijo, pero es diferente. Nos pueden llegar a preguntar, por ejemplo, ¿por qué se besan los novios? ¿O por qué pasan tanto tiempo juntos? ¿O qué hacen tanto juntos mi tía o mi prima y su novio? Y les tenemos que responder. Una respuesta adecuada sería: las parejas se aman y cuando dos personas se aman disfrutan mucho estando juntas. O abrazarse y besarse es una forma de decirse que se aman. O a los novios les gusta mucho platicar lo que han hecho cada día y hacer planes para el futuro. Es por eso que pasan tanto tiempo juntos y que platican tanto y les gusta estar apartados de la gente. Pueden también llegarte a preguntarte cosas como, por ejemplo, ¿puedo besarte como a los novios o puedo darte un beso de príncipe o un beso de princesa? No se imaginan lo común que es que las mamás de pronto me hablen atacadas diciéndome: Marce, no sé qué hacer. Mi hijo me acaba de pedir que le dé un beso, volteé, le di un beso encantada de la vida y me dijo: no, mami, así no. Quiero que nos demos un beso de príncipe y princesa. Quiero que nos demos un beso con la boca abierta. ¿Por qué? Porque los niños quieren probar todo lo que hacen. Y cuando los niños han visto un anuncio en donde de chicles, en donde se besa una pareja, cuando han visto un corto de una película, un video en una estación de videos, o cuando ven un espectacular con una pareja besando, hay besos por todos lados. Entonces, así como los niños de repente repiten lo mismo que es brincar en un pie, pues los niños quieren repetir lo mismo que es besarse de lengüita o con la boca abierta. No nos aterremos, pero sin embargo sí le vamos a dejar bien claro que ese es un tipo de beso que nosotros no nos podemos dar, y le vamos a responder algo más o menos así: nosotros no podemos besarnos como novios o príncipes y princesas porque no lo somos. O si dos personas no son novios, este beso es incómodo y es un beso desagradable. O algún día tendrás tu primer beso con un novio y será increíble. Ahora puedo darte un beso de mamá y eso lo vas a disfrutar muchísimo. Ya agarras a tu niño, lo besuqueas, lo abrazas y le dices que esos besos los va a vivir después, pero le dejas muy claro que es un beso de novios, por lo tanto no te puedes dar con él un beso de novios. Te pueden preguntar también algunos niños: oye mami, ¿por qué siento que mi pene se pone duro cuando me levanto, cuando tengo frío, cuando veo tal cosa, cuando me emociono, etcétera? Los padres tranquilamente tienen que responderle a los niños: esto es algo normal que le suele pasar a los niños. Muchas veces puede pasar cuando tienes frío, cuando te bañas, cuando tienes miedo, cuando la temperatura del agua está muy baja, cuando te emocionas o cuando tu ropa te roza. Todo eso lo puede provocar. En los adultos, sin embargo, cuando nos sentimos muy atraídos por una persona y nos despierta el deseo de estar muy cerca y muy junto de ellas, nos llega a suceder. Y a esto se le llama excitación. Es una respuesta real que le tenemos que dar a nuestros niños. Sin embargo, cuando ellos están sintiéndolo por una cuestión climática o por una cuestión de temperatura, pues simplemente les respondemos que es algo normal por una cuestión de temperatura, ¿ok? A los 2 o 3 años, ¿qué más nos pueden estar preguntando los niños? Pues nos están preguntando sobre todo cuestiones de baño, cuestiones de cuerpo, cuestiones de relaciones, de feminidad, de que si los niños pueden vestirse de rosa, que si las niñas pueden jugar con trenes, y son preguntas bastante sencillas que los padres tienen que aprender a responder de una manera calmada. A los 4 años, los niños tienen un poquito más de intensidad en sus juegos exploratorios.
porque los niños ya tienen clara la diferencia que hay entre niños y niñas, ya tienen claro que tienen una diferente anatomía y entonces los niños están muy interesados por la anatomía de las niñas y las niñas pueden llegar a tener mucho interés por la anatomía de los niños. Los padres no deberían de preocuparse, deberían de mantenerse cerca de sus hijos, pero tranquilizarse y darse cuenta que esos juegos son con fines exploratorios, no con fines de llegar a tener una relación, sino simplemente con fines de explorar el cuerpo del sexo opuesto. Si los niños no han estado hasta esta edad, y yo espero de verdad que no, expuestos a pornografía o no han sido víctimas de abuso o jugueteo sexual, los niños son muy abiertos, son muy poco morbosos con respecto a ello y simplemente habrá que tener una actitud muy amable y decirles pues que tienen que tener mucho respeto y mucho respeto con la intimidad. No lo vamos a censurar, pero sí le vamos a decir que son partes del cuerpo privadas con las cuales puede buscarse problemas. ¿Por qué? Porque si él se baja los calzones y un amiguito suyo se los baja, su mamá se puede enojar muchísimo, porque son partes que no se comparten y son partes que se pueden lastimar, porque todas nuestras partes húmedas, nuestras membranas, como son la nariz, la boca, los ojos, los oídos y nuestro pene o la vagina, son partes húmedas que con muchísima facilidad se pueden infectar y se pueden lastimar. Y que entonces él tiene que tener mucho cuidado de no ser lastimado por nadie y de no lastimar a nadie. Y aquí vamos a tener muchísimo cuidado de que el niño no tenga estos juegos exploratorios con niños que son mayores. Los niños de 4 años ya hacen otro tipo de preguntas, a lo mejor un poquito más sofisticadas y un poquito más avanzadas. ¿Qué nos pueden preguntar, por ejemplo? Nos pueden preguntar, oye mamá, ¿verdad que Pablo no puede ser novio de Juan? ¿O por qué esas señoras se besan? ¿O por qué mi tío tiene un arete? ¿O se deja el pelo largo? O cosas así. Y nosotros tendremos que darles respuestas que sean muy acertadas y muy sinceras. Por ejemplo, algunas personas prefieren tener una relación muy cercana y cariñosa con alguien de su mismo sexo y a ellos se les llama gays. Podemos decir, en nuestra sociedad es más común que un hombre se enamore de una mujer y una mujer de un hombre, ya que ambos tienen cosas diferentes que se ayudan y se complementan. Sin embargo, algunas personas no lo hacen así. De forma súper tranquila, no nos vamos a desgarrar las vestiduras, porque es una realidad y tenemos que ser abiertos en cuestiones sexuales. De pronto, algunos niños nos van a preguntar, oye, ¿y por qué esa señora no tiene novio? ¿O por qué mi tía no se casó? ¿O dónde está tu esposo? Y tendríamos que responderles, mira, es posible ser feliz teniendo o no teniendo pareja. Hay parejas a las que les gusta vivir juntas y hay parejas que prefieren vivir separadas. A algunas personas les hace mucha ilusión casarse con sus parejas, pero otras personas no lo necesitan. Otras personas prefieren vivir solas o vivir consigo mismas a pesar de que tengan una persona favorita o una compañía del sexo opuesto. Algunas otras preguntas que nos pueden hacer los niños a los 4 años, por ejemplo, es ¿cómo salen los niños de la panza de mamá? Y entonces va a ser bien importante tener una respuesta tranquila en donde les decimos, mira, normalmente los bebés nacen por una abertura que tienen las mujeres que se llama vagina y suele abrirse cuando van a ser mamás y se cierra después. Algunos bebés nacen por la barriga de mamá porque no podían salir como los demás por la abertura de mamá. De pronto aquí hay algunas mamás que me preguntan muy asustadas que qué va a pasar si sus hijos les dicen enséñame la abertura. Bueno, eso también es educación sexual y les vamos a decir, esa abertura solamente se ve o está abierta cuando sale la cabeza del bebé. Inmediatamente después esa abertura se cierra y permanece cerrada. Pero esa abertura es parte de mi intimidad. Y a mí no me es cómodo compartir mi intimidad ni enseñarte mis partes privadas. Los niños pueden enseñarle las partes privadas a sus papás, pero yo no me siento cómoda enseñándote a ti mis partes privadas. Y es importante porque estamos hablando del concepto de comodidad, del concepto de pudor, de que no todas las partes yo te las puedo mostrar y no todos los movimientos o no todo el cuerpo es apto para enseñarlo a todo mundo. Porque sí, se han llegado mamás que de pronto me dicen, oye, yo me preocupé muchísimo porque a mí en cuanto le expliqué lo de las aberturas y los orificios, mi niño inmediatamente me dijo, pues quiero ver tu abertura. No, tranquilo, le dices, no, yo no estoy para enseñarte mis aberturas. O sea, esa abertura se cerró en el momento en el que tú naciste. Y yo no me siento cómoda enseñándote ciertas partes de mi cuerpo. Generalmente los niños se quedan ya bastante tranquilos. Después
Cuando los niños cumplen 6 años, o de los 6 a los 9 años, los niños ya les encanta resolver sus dudas con sus amigos, presumirles lo que saben a sus amigos. Es muy importante que los padres tengan a la mano un buen libro de educación sexual cuando tienen un niño de esta edad. Y es muy importante que los padres cuiden mucho su intimidad. Un niño a partir de los 6 años que se viene a la cama de los papás y que de pronto puede estar presente en la escena primaria de los padres, que así le llamamos los psicólogos la escena primaria o la intimidad, puede ser un niño que se impacte mucho. ¿Por qué? Porque ya pesca demasiadas cosas. La sexualidad conlleva mucha violencia, cierta agresividad en la pareja, que un niño no puede comprender. Entonces yo les pido que tengan mucha precaución, que cuiden mucho su intimidad, que cuando tienen niños que no tienen una buena higiene de sueño, que se suelen pasar a la cama de los papás, pues arreglen este tema, porque los niños tienen que dormir en su propia habitación por muchas otras razones que lo hablamos en otro video. Pero además de eso, que tomen sus precauciones para que los niños no les genere mucha ansiedad. El libro de educación sexual lo vamos a tener y lo vamos a comprar desde antes de que nuestros niños tengan 6 años. ¿Qué libro de educación sexual les recomiendo yo? Aquel libro con el cual ustedes se sientan plenamente cómodos. Van a ir a una tienda, una librería, van a hojear varios libros de educación sexual. Hay libros que hablan de la abejita y de cómo la abejita poliniza la flor y cómo hay una semillita y cómo entonces la cigüeña inserta. Si ustedes se sienten cómodos con ese libro, pues seguramente es el libro que ustedes tienen que tener en casa. Hay libros que hablan de manera muy concreta, muy sencilla y que hablan de la anatomía masculina y la anatomía femenina. Hay libros que tienen caricaturas y los padres a veces se sienten mucho menos amenazados con caricaturas. Hay libros que traen fotografías reales, de personas reales. Hay libros que son sumamente abiertos y que te hablan de todo y que de todo te dan foto y de todo te dan anatomía. El libro con el que tú te sientes cómodo y que tú sientes que se lo vas a poder transmitir a tus hijos, ese es el libro que tú escoges y que tú te llevas a la casa. Y si tienes un niño de 6 años, ya tendrías que estar familiarizado con ese libro, porque en cualquier momento el niño te puede hacer una pregunta que tú tengas que responderle y te vayas a apoyar entonces de este libro. ¿Ok? ¿Qué otras cosas pueden preguntar los niños de entre 6 y 9 años? Pues los niños entre 6 y 9 años también pueden preguntar cómo entró ahí al bebé. ¿Cómo entró a la panza? Ya supe que vienen de la panza de mamá, ya supe cómo salen de la panza, pero entonces ahora tengo muchísimo la duda de cómo entró a tu panza la semillita de mi papá. Bueno, pues también les vamos a dar una respuesta tranquila y serena, en donde les vamos a decir algo así más o menos. Unas células de papá se encuentran con unas células de mamá. Si el niño se siente interesado todavía, le vamos a decir, un momento en el que papá y mamá han estado tan felices y enamorados que han decidido tener un bebé, entonces el pene de papá entra en la vagina de mamá. No solamente hay un intercambio de semillitas, sino que también hubo un intercambio importante de afectos, de apapachos, de juegos sexuales y mucha ilusión que teníamos de tener un bebé o de que tú vinieras a nuestra vida. Los niños también preguntan mucho cómo era yo cuando estaba en la barriga de mi mamá, qué pasaba antes de que yo naciera. Y ahí es muy padre enseñarle a los niños videos, los ecosonogramas, las primeras fotografías de la panza de la mamá, cómo se sentía la mamá que iba subiendo de peso, algún baby shower, alguna película de cuando o escuchaban los latidos del corazón o los movimientos del bebé, porque entonces el bebé se va interesando y se va sintiendo que fue profundamente amado desde mucho antes de venir a este mundo. Por eso es importante que lo compartamos con ellos. También pueden preguntar si es posible tener un bebé sin estar casados. Es muy común que los niños pregunten, ¿hay que estar casados para tener un bebé? ¿Solamente las personas que están casadas tienen un bebé? Y la respuesta que les debemos dar es la respuesta sincera. Sí, algunas personas que no se han casado tienen hijos y se les llama padres solteros. Es más fácil que un bebé crezca con el apoyo de un papá y una mamá, pero a veces no es así. Y una mamá soltera puede querer tanto a su hijo como una casada. Y este niño puede llegar a ser también sumamente feliz. También vive en una familia y también es un niño amado. Lo ideal es que un niño crezca con su mamá y con su papá. Pero algunos no. Algunos vienen a este mundo solamente con una mamá o solamente se quedan con un papá. ¿Ok? También preguntan cosas como ¿qué es un condón? ¿O qué es un anticonceptivo? Ya a esta edad.
Y las respuestas que les damos son: algunas personas que se aman y hacen el amor sienten que no están preparados para tener un bebé, no pueden cuidar de él o mantenerlo, así que usan un condón o un anticonceptivo para no tener un embarazo. A esta edad ya debemos de contestarles muy claramente. Si no nos lo han preguntado, por supuesto a los 6 años un niño que tiene que tener claro lo que es la pornografía. Y le tenemos que decir que la pornografía no es una sensualidad, no es arte. Estos, el arte, la sensualidad, enaltecen la sexualidad humana como un sentimiento sublime e inspirador. La pornografía, en cambio, es la ridiculización del sexo, la humillación del otro. Es el sexo en el sentimiento de amor y sin el sentimiento de amor y ternura hacia el otro. Es un acto egoísta, ya que no incluye la comunicación, la responsabilidad y el amor. También pueden preguntarte a esta edad por qué en su salón hay un niño que parece niña, o por qué una de sus tías se corta el pelo como niño o se viste como niño. Y alguna respuesta que los puede dejar tranquilo es: algunas veces las personas nacen con genitales de niño, pero conforme van creciendo se dan cuenta que sienten y piensan como las niñas. Les gustan las actividades, los juegos, las emociones de niñas. A esto se le llama disforia de género. No es algo muy común. Su naturaleza no coincide en su mente y su cuerpo, y por ello se expresan más bien como piensan y sienten que como nacieron. Esta es una respuesta que eventualmente tus hijos, quieras o no, te la van a hacer, y de esta manera puedes dejarlos tranquilos. Cerca de la pubertad, ya a los 9, 10 años, los niños nos pueden preguntar abiertamente qué es una relación sexual. Mamá, ¿qué es relación sexual? Ok, les podemos responder algo más o menos así. Es una relación física entre dos personas que implica una excitación creciente y que termina en el contacto físico íntimo. Se le llama coito y el hombre introduce el pene en la vagina de la mujer. Generalmente esto sucede después de varios pasos, como tomarse de la mano, besarse, abrazarse, acariciarse y sentirse ambos muy excitados o muy amorosos. Lógicamente quiero que el lenguaje y quiero que el tono lo des tú, pero la idea es esta, para que a los niños les quede claro y para que el vínculo de comunicación quede muy abierto contigo. ¿Qué más pueden preguntar? ¿Es lo mismo tener relaciones que hacer el amor? Es una pregunta muy común entre los niños y la respuesta es: idealmente es lo mismo. Si dos personas se quieren, confían en ellas, se puede considerar que hacen el amor. Pero las relaciones sexuales sin amarse, sin conocerse profundamente, sin respetarse, no son una expresión de amor. Muchas veces son destructivas o se dan por coerción de la pareja, por curiosidad o inmadurez, y no se le puede llamar amor. Eso es más o menos lo que preguntan los niños antes de la adolescencia. En la adolescencia veremos cómo se da respuesta y qué actitud se tiene hacia la sexualidad de los adolescentes. Parte importantísima de la educación sexual a nuestros hijos y a todas las edades es ayudarles a nuestros hijos a prevenirse, a cuidarse de abuso, de juego, de acoso sexual. Eso es algo que tenemos que hacer todos los padres, es una responsabilidad ineludible y lo tenemos que hacer independientemente del lugar donde vivamos, independientemente del nivel socioeconómico o el nivel socioeducativo que manejemos. Luego de pronto tenemos la incorrecta creencia de que esas son cosas que suceden en otras familias, esas son cosas que suceden en otros estratos socioeconómicos, pero que a nosotros no nos puede llegar a pasar. Y es sorprendente la incidencia que hay de abuso y de juego sexual con los niños, es verdaderamente sorprendente. Déjenme que les diga que aproximadamente un 30% de la población se reconoce en algún momento de su vida, recuerda o asume que ha tenido abuso sexual o juegos sexuales durante la infancia. Y esto es solamente el nivel de personas que lo declaran, que lo reconocen o que lo recuerdan. Sin embargo, se considera que hay un porcentaje muchísimo más alto. Y lo más patético, lo más preocupante es que cuando hay abuso sexual, cuando hay juegos sexuales, en el 85% de los casos el abusador
es una persona muy cercana a la familia, es una persona a la cual se le guarda cariño, se le guarda respeto, que está inserto, que pertenece al núcleo familiar, no es una persona lejana, no estamos hablando de temas de violación, en donde de pronto hubo un rapto y ahí desgraciadamente un crimen como una violación. No, el acoso sexual, el abuso sexual infantil tiene un carácter sumamente diferente, y la personalidad, el perfil del pederasta o del abusador infantil es un perfil encantador, es un tío buena onda que le encantan los niños, que se dedica a ellos, que es divertido, que le encantan ir con él, es una tía muy querida o un empleado del servicio que tiene muchísimos años en la familia, que se ha ganado lentamente la confianza de los hijos, que se ha ganado lentamente la confianza de la familia, y que nosotros metemos las manos al fuego por él. Eso es lo que hace tremendo el caso del abuso sexual, que al niño le genera muchísimo conflicto, porque por un lado es una persona muy querida por la familia, muy respetada por la familia, es una persona de la cual no se atrevería a hablar mal, porque lógicamente nadie le va a creer, porque es una persona que se ha ganado lentamente la confianza y que ahora pertenece al grupo familiar. Entonces el niño está en ese tremendo conflicto, en donde no sabe si lo que está padeciendo es algo bueno o es algo malo. Él está muy confundido en su interior, porque se siente incómodo por lo que está sucediendo. Sin embargo, viene de una persona que es buena, viene de una persona que es aceptada por la familia, viene muchas veces de una persona que incluso es venerada por la familia. Y entonces el niño entra en un conflicto durísimo, en donde yo no sé si el que estoy mal soy yo por lo que estoy sintiendo, me confundo y no sé si esto es bueno, es malo que a mí no me guste, o es malo que a mí me guste, o es malo que yo quiera declararlo. Entonces es algo sumamente confuso. Yo siento que es como que el abuso sexual es un balazo silencioso y en cámara lenta que mata la vida emocional y la vida sexual sana de los seres humanos, pero como es en cámara lenta y como es silencioso, los efectos se ven solamente en la vida adulta. Después tenemos hombres o mujeres con autoestimas muy bajas, porque se dan cuenta que en el fondo de su conciencia tienen una historia de abuso sexual, un abuso sexual prolongado, que les ha afectado en su personalidad, en su autoestima, en su seguridad, en su amor hacia sí mismos, y que ellos no supieron que fueron víctimas de abuso sexual hasta después en la vida adulta, cuando te cae el 20 y dices, me acabo de dar cuenta que yo fui víctima de abuso sexual. Y muchas veces te vienes a dar cuenta cuando tienes 30 años, cuando tienes 35 años, cuando dices, empiezan a caer en mi mente recuerdos de juegos que me parecían confusos, de juegos que me parecían sucios, con una persona que me parecía linda, que me parecía encantadora, que era por una parte protectora, que no podía ser una mala persona, pero que sin embargo a mí me hizo sentir muy sucia o muy sucio, a mí me hizo sentir muy inadecuado. Y hay efectos gravísimos en la autoestima, en el amor y en el respeto hacia sí mismo de una persona que ha sido utilizada y que ha sido abusada sexualmente. Toda mi experiencia profesional de más de 28 años, casi 30 años trabajando con familias de clase media alta, me ha llevado a la conclusión de que no podemos confiar absolutamente en nadie. De pronto tengo por ahí una hija que me critica y que dice que solo le conozco la parte oscura de la infancia. Tristemente sí, tristemente me ha tocado, quizás por mi profesión, compartir con esa parte oscura de la infancia, y son historias muchas veces aterradoras de personas de muy buen nivel sociocultural, de excelente nivel socioeconómico, que tienen una apariencia muy saludable, que tienen una apariencia incluso atractiva socialmente, y que de pronto me ha tocado en el consultorio, en la intimidad de una terapia, conocer cómo han llegado durante años y durante meses a manipular a niños para satisfacer deseos sexuales. Lógicamente el niño no te lo va a decir, así como cuando dije, tú les vas a hablar de pornografía a tus hijos, porque tus hijos se van a topar con la pornografía. Tristemente no se van a topar con la palabra pornografía, se van a topar con la pornografía en sí. Entonces tú vas a darte un paso adelante y vas a decirle, cuidado, va a llegar un momento en tu vida en que te vas a topar con la pornografía. Lo expliqué hace unos minutos. Ok, sucede también
con el tema del abuso sexual, que tú tienes que decirle a tus hijos desde muy pequeñitos, tú tienes que cuidar tu cuerpo, tú mandas en tu cuerpo. Nadie, absolutamente nadie tiene que hacerte sentir incómodo, ni con la forma como te toca, ni con la forma como te ve, ni con la forma como te besa, ni por el lugar en donde se sienta demasiado cercano de ti. Tú no te debes de sentar nunca encima de una persona si no te sientes cómodo, ni acostarte con una persona a hacer cariñitos si tú no te sientes cómodo. Eso es algo que le vamos a repetir a un niño de 2 añitos, de 3 añitos, de 4 añitos, que su cuerpo lo lava él mismo, que no hay nadie que pueda tomarle fotografías, que cuando una persona extraña o que no es de la familia le pide tomarle fotografías, siempre es importante platicárselo a mamá. Mamá, me tomó una fotografía a mi tía Susi. Mamá, me tomó una fotografía a Patty, la que me cuida. Ah, qué padre. ¿Y cómo te tomó la fotografía? Eso es algo sumamente importante porque créanmelo, o sea, he estado muy cerca de dramas que son verdaderamente dantescos con cuestiones de niños. El mundo está muy enfermo, tristemente. Entonces, a nuestros hijos les vamos a dar la confianza para que nos platiquen de lo que sea. ¿Por qué? Porque un niño que de pronto vive una especie de abuso o una especie de juego no lo platica. Hay muchas razones por las cuales un niño prefiere callarlo. Lo primero es que el niño está sumamente confundido, porque como se los decía, no es una persona extraña, no es una mala persona, es una buena persona a la que por un lado quiero, admiro, amo y le agradezco muchas cosas, pero por otro lado es una persona que me hace cosas que me hacen sentir sumamente confundido o sumamente confundida. Y entonces no me atrevo a correr ese velo sobre lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tengo mucho miedo que esa persona a la cual estimo le puedan hacer daño, la puedan correr de casa, lo pueda yo a no volver a ver o pueda dejar de ser parte de la familia o pueda ser expulsado del círculo de amistades. Entonces me detengo mucho de hacerlo, ¿no? Otra cosa importante por la cual los niños muchas veces no o prefieren no hablarlo es porque sienten que no les van a creer. Es muy común que algunos papás crean que los niños fantasean demasiado y no es raro que un niño llegue y diga que algo le incomoda de su tío, que algo le incomoda de un abuelo, que algo le incomoda de una persona cercana. Y los padres son muy dados a decir, no seas mentiroso, no levantes falsos. ¿Cómo va a ser? O sea, claro que no. Tu tía es encantadora o tu abuelito es súper lindo, o sea, ansias cochina, claro que no. Créanme, hay que creerle a los niños generalmente cuando nos digan este tipo de cosas. No están mintiendo. Las cuestiones sexuales, como lo mencioné, si no se han vivido no se pueden describir. Por lo tanto, hay que creerle siempre. La mayoría de los niños tienen esa sensación de es que no me lo van a creer. O van a creer que yo lo provoqué. O van a creer que a mí me gusta. Muchas veces el abusador utiliza esto como chantaje para los niños. Les dice, si tú dices algo de nuestro juego, yo voy a decir que a ti te gusta también, o yo voy a decir que tú me enseñaste el juego, o yo voy a decir que tú empezaste. Incluso pueden amenazarlos con cosas un poquito más fuertes, como si tú ya no quieres jugar conmigo, entonces voy a jugar con tu hermanita chiquita porque a ella sí le va a gustar el juego. Y hay niños que verdaderamente han querido proteger a los hermanos y han soportado un abuso constante durante varios meses o durante varios años con tal de proteger a hermanos o a hermanas menores, porque realmente los niños sí se creen las amenazas de un pederasta. Entonces hay que hablarle a nuestros niños acerca de lo que es una amenaza, de que una persona te amenaza cuando te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer y si no te hará algo que te genera mucho daño o mucho sufrimiento, y eso se llaman amenazas, a que tú no tienes que hacer nada que no te parezca bien. También es importante que les hablemos a los niños acerca del chantaje, de que hay personas que te dan cosas que te encantan, de que te dan cosas que te fascinan, te compran, te regalan o te llevan de paseo, pero a cambio de que tú hagas cosas que te resultan molestas, cosas que no te gustan. Claro que muchas veces ahí se te va a regresar un poquito la pelota y no es difícil que tus hijos te digan, mamá, me estás chantajeando, cuando tú les pides que recojan su cuarto para que los lleves al circo o cosas así. Y ahí les vas a hablar de lo que es una disciplina, de lo que es un premio, de lo que es una recompensa, pero de que realmente si yo te estuviera chantajeando, yo te pediría que hicieras algo que te hace daño, algo que es molesto para ti, o te impediría hablar de algo que tú necesitas hablar. Hay que diferenciar lo que son los juegos sexuales de lo que son el abuso sexual.
Los juegos sexuales se dan muchas veces en niños pequeños, como lo mencioné, entre los 2, 3 y 4 años de edad, y se dan por curiosidad, en donde un niño de la misma edad, del mismo nivel educativo y del mismo nivel de desarrollo, empieza a explorar con otro niño y de pronto se ven o se observan o juegan al doctor o se observan mientras hacen pipí un niño en un kinder como hacen pipí las niñas o viceversa, y muchas veces pues se tocan las pompis o se ríen cuando se ven algunas partes del cuerpo, pero ahí no hay un tema de coerción, no hay un tema de abuso, no hay un tema de sometimiento. Generalmente cuando estamos hablando nosotros de abuso, estamos hablando de que se utiliza la coerción, la manipulación emocional, se utilizan los chantajes, se utilizan las amenazas o se utilizan los engaños de parte de una persona mayor o de una persona adulta o con una diferencia significativa de edad hacia el otro. ¿Para qué? Para obtener un placer yo mismo, para obtener el placer propio a través del contacto físico, o si no del contacto físico, de la exposición de material pornográfico a un niño y de las reacciones que tenga este niño. O bien se utiliza a este niño para tomar fotografías, para tener pequeños rozamientos, pequeñas caricias, solicitarle muchas veces que vea algún video pornográfico, etcétera. Todo esto se considera abuso sexual. No tiene que haber una violación, en la mínima porcentaje de los casos se da, sino que muchas veces lo que se da son pequeños juegos, pequeñas fotografías, etcétera, y eso ya se considera abuso. ¿Cómo podemos nosotros estar muy al pendiente de que nuestros hijos están libres de todo esto? Primero que nada les vamos a decir, nunca tienes que soportar, como lo dije hace un momento, nada que sea incómodo para ti. Pero además, con las áreas del traje de baño no se juega. Todo aquello que cubre el traje de baño se llaman las partes íntimas, y estas partes tenemos acceso nada más tu mamá, quizás alguna abuela de mucha confianza o la tía que la cuida. Tú vas a describir en tu familia quiénes son las personas autorizadas para tocar y para ver las partes que cubre el traje de baño. Pero que a tus hijos les quede claro, con estas partes no se juega y estas partes nadie las toca. ¿Por qué? Porque son partes delicadas, porque son partes íntimas. Solamente el doctor o el médico y tus padres lo pueden tener acceso a ellas. Lo vamos a dejar muy claro. Y yo les recomiendo que hagan una actividad, que agarren una muñequita de esas que se visten, que tienen ahora imanes, que en mis tiempos tenían unas lengüetitas de papel, que agarren estas muñequitas o que la dibujen, y que el niño y la niña se dibujen a sí mismos y dibujen su traje de baño, y entonces quede muy claro. Puede ser un bikini, puede ser un traje de baño completo, puede ser un boxer si es un niño, pero todas esas partes que cubrimos con el traje de baño las cubrimos por algo, porque son las partes íntimas, que ni siquiera cuando estamos en el mar o en la playa las mostramos a los demás. Entonces esa actividad les va a dejar muy claro a los niños cuáles son las partes que tienen que proteger en su cuerpo, que no pueden jugar con ellas, que no pueden mostrarlas, que no pueden permitir que nadie las observe. Otra cosa es importante, estar como muy cerca emocionalmente de tus hijos para observar algunos datos que te pueden dar como una luz ahí preventiva, ¿no? Por ejemplo, los niños están jugando mucho a puerta cerrada. Si están jugando mucho a puerta cerrada los niños de la misma edad, probablemente sospechemos de que están teniendo juegos exploratorios. Y si están teniendo demasiados juegos exploratorios, bueno, pues es bueno pedirles que abran las puertas, que es importante por una emergencia, porque si un niño se cae o grita o sucede algo, pues tú quieres tener acceso y tú quieres escuchar que están bien. Entonces, de pronto cuando los niños traen mucha curiosidad, empiezan a cerrar puertas. Otro signo es que empiezan a tener la búsqueda insistente de una persona o de un amigo o de un tío, de una persona un poquito mayor. ¿Por qué? Pues porque todos estos chantajes y todas estas cosas que se dan a cambio hacen que muchos niños que no tienen mucha conciencia empiecen a buscar de manera insistente a esta persona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo está buscando tanto? Y también es bien claro cuando en vez de buscarlo insistentemente, empieza a rechazarlo de una manera insistente. De pronto se iba muy feliz con una persona o tenía un cuidador, una nani, un maestro de karate, un no sé, entrenador de lo que fuere con el que iba muy feliz. Y de pronto el niño empieza a sentirse triste y retraído y te dice, ya no me gusta ir, me quiero salir de esa clase, o no me gusta que me cuide fulanito.
o prefiero quedarme en casa, mamá, prefiero que me cuides tú. Hay que estar súper al pendiente. Los niños no cambian el sentimiento que le tienen a una persona de la noche a la mañana. Existe un factor por el cual están rechazando a esa persona y es el momento en el que tú te acerques, en el que tú le des toda la confianza para que el niño te diga por qué está cambiando, por qué ya no quiere ir, qué sucedió, pasó algo incómodo y decirles, yo te voy a creer, cualquier cosa que tú me digas, yo lo voy a creer y no te voy a culpar absolutamente de nada. Un cambio que pueden tener también los niños es que se empiecen a volver muy pudorosos, que de pronto cada vez que los desvistes o los metes a la regadera o los acompañas al baño, no quieran que los veas y se pongan muy ansiosos y muy nerviosos y digan, no, no, yo solito, yo me quito la ropa, no me veas, no me veas, no me bajes los chones, no me toques, no me nada. Entonces es como un punto muy llamativo de qué pasó, o sea, por qué de pronto estás tan ansioso con respecto a que alguien pueda ver tu cuerpo. Quizás ese sentimiento de culpa en donde el niño ha vivido algo que no es correcto y entonces eleva su nivel de ansiedad. Y ese nivel de ansiedad tan grande que muchas veces le lleva a ser más retraído, a jugar menos en grupo, a sentirse un poco más inseguro. En casos más graves podemos incluso observar que los niños sufren de pesadillas cuando están siendo víctimas de un abuso durante un tiempo muy largo. Los niños despiertan asustados en la noche, los niños pueden tener un excesivo miedo a estar solos o a estar con personas que son extrañas. También se ven casos de estreñimiento o de ecopresis ya cuando hay cierto abuso o jugueteo un poco más intenso sexual. Hay casos de copresis en niños que se hacen pipí o se hacen popó y son niños que no lo hacían anteriormente. Entonces, nosotros nos acercamos y les decimos, yo sé que algo malo, algo doloroso o algo que te da mucha vergüenza te está pasando y a mí me encantaría que me lo platiques porque yo voy a tener confianza en ti. Tú no tienes la culpa de lo que te está pasando y yo voy a confiar en lo que tú me digas. Muchas veces los niños están obligados a callar para que no haya una ruptura familiar, para que los demás o los adultos no piensen que a mí me gustaba o que yo lo provocaba y no me vayan a culpar a mí. Muchas veces el niño incluso ya lo dijo, pero los padres actuaron como si no pasara nada o no se dieron por aludidos cuando el niño muy ligeramente lo soltó por ahí. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando detectamos que nuestro niño o un niño a nuestro alrededor ha sido víctima de abuso o víctima de juegos sexuales? Lógicamente hay que ir con un psicólogo o con una fundación encargada de esto. Existe la Fundación Paz. También todos los psicólogos tienen una forma de darle higiene sexual al niño. Darle higiene sexual significa explicarle al niño lo que le está pasando, explicarle que él no hizo nada malo, que él no es culpable, que hay una persona que está enferma, que tiene un problema psicológico, que esa persona que tiene un problema psicológico se tiene que atender y la vamos a proteger de ella de ahora en adelante. La higiene sexual requiere que sí se le permita al niño expresar y manifestar toda la ansiedad que trae acerca de lo sucedido, dependiendo de qué tanto fue abusado o no. Ayudarle al niño a volver a sentirse valioso, a volver a sentirse fuerte, a volver a sentir que puede defender su cuerpo y que esto no le va a volver a pasar nunca, que él a partir de ahora tiene herramientas para defenderse en la vida. También entender que él no tiene un problema, que la persona que tiene un problema es el abusador y el abusador va a tener pues unas consecuencias o va a tener un tratamiento para que no le suceda esto a otros niños. Él no tiene por qué temer porque es un niño que fue valiente, porque habló y lo felicitamos y eso es algo muy bueno haber hablado, que va a pasar, que lo va a olvidar con el tiempo, que va a volver a ser un niño completamente feliz, que va a quedar curada la herida. Después de que se da este tratamiento, después de que se le explican al niño una serie de cosas que un profesionista y solo un profesionista puede hacer, es muy importante dos cosas. Primero, evitar nuevamente el contacto con el acosador. No importa que tengamos una relación de amistad o de compadrazgo o una relación consanguínea fuerte, es bien importante evitar el contacto del niño solo con el abusador, porque el niño queda muy asustado de una represalia o de una venganza. Y otro punto importante es no volver a hablar del tema. ¿Para qué? Para permitir que esto cicatrice,
para que el niño lo vaya olvidando. Van creciendo capas donde va quedando esto en lo más profundo de la memoria, en donde si bien una vez que se habló de ello, que se limpió, que se hizo una higiene, que se le explicó al niño, que se le liberó de la culpa, que se mejoró su autoestima y que se le dieron herramientas para que esto no volviera a suceder, sea algo de lo cual no se vuelve ya a hablar. Ya quedó entendido, quedó sanado y entonces lo permitimos que siga desarrollando todo lo que es su sexualidad de una manera normal, para que quede en el olvido prácticamente y pueda llevar una vida feliz, una vida sexual plena, que muchas veces cuando hay un abuso menor o un jugueteo, el niño puede llegar a tener, si tuvo una atención psicológica y si esto se interrumpió rápidamente, puede llegar a tener una vida sexual sana y puede ser un adulto perfectamente feliz. Cuando impide la adaptación y el goce de la sexualidad, y cuando impide que se lleve una vida nuevamente feliz, es cuando este abuso fue durante mucho tiempo, durante muchos años. Cuando llegaste a sentirte un objeto durante mucho tiempo, es ahí donde ya cuesta muchísimo más trabajo y son terapias mucho más prolongadas. Y ahí no estamos hablando de una higiene sexual, sino ya ahí estamos hablando de tratamientos prolongados. Pero bueno, no nos asustemos, no nos preocupemos, estamos muy al pendiente de nuestros hijos, de quién está cerca de ellos. Recurramos a las personas más cercanas a nuestra familia, recurramos mucho pues a nuestros propios padres, a nuestros hermanos, a personas que tienen una comunicación muy abierta con nosotros, y sobre todo a personas que nuestros hijos tienen una comunicación muy abierta de qué sucede lejos cuando están con este tipo de personas. Pues hasta aquí con educación sexual y prevención de abuso sexual con nuestros pequeños. Muchísima suerte y nos vemos pronto. Gracias.